Medidas de tendencia central y dispersión. Primero que todo, vamos a empezar con la moda. ¿Y qué es la moda? Bueno, la moda en un conjunto de datos es el valor más repetido. Puede haber más de una moda. Esto quiere decir como digamos que tengamos un grupo de niños y todos tengan diferentes colores de camisa y la moda va a ser el color de camisa que más se repite entre esos niños. La moda se puede encontrar haciendo una tabla de frecuencias, que es recolectar todos los datos y en una columna y en otra columna se organiza cuántos datos de esos hay, como ponemos rojo y ponemos cuántos niños tienen la camisa roja, cuántos la tienen azul de este lado y así sucesivamente. Y el número y la frecuencia más alta va a ser la moda. También está la clase modal, que se usa para intervalos de números. Después tenemos el promedio o la media, que también se llama así. El promedio o la media se saca haciendo la sumatoria de los números en X divididos sobre el total de números que hay. Como por ejemplo, tenemos otro conjunto de datos y sumamos todos los datos que tenemos y lo dividimos sobre el total, sobre el número total de datos que tenemos. O sea, hacemos como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y eso lo dividimos entre 5. No necesariamente este va a ser un número dentro de los datos, a veces puede ser un número que ni siquiera está en el conjunto de datos. Em, Y para hacerlo con intervalos, lo que se hace es sacar el punto medio de los intervalos y así se saca los datos para hacer el promedio. Después del promedio le sigue la mediana. Y la mediana lo que hace es encontrar el dato que está justo en el medio del conjunto de datos. Como poner una fila de niños y escoger el niño que está justo en el medio de esa fila. Y para esto se usa una fórmula, se puede usar una fórmula que es el número total de datos, o sea, de niños, por ejemplo, más uno dividido entre 2. Y eso lo que nos va a dar es la posición en la que se va a encontrar el niño. Después, seguidamente tenemos el rango. El rango es lo que nos va a decir es qué tan dispersos están los datos. El rango, cabe destacar que aquí en adelante van a ser medidas de dispersión. Antes eran las que dije, las últimas tres anteriores eran medidas de tendencia central. El rango se saca usando el número máximo del conjunto de datos menos el número mínimo y eso nos va a dar el rango. Después de los rangos tenemos los cuartiles. Los cuartiles lo que van a hacer es dividir el conjunto en cuatro partes, que va a ser el 0%, el 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Entonces, el primer cuartil, el que se le llama el primer cuartil, va a ser el 25%. El cuartil 2 va a ser la mediana, es lo mismo que la mediana, y va a ser el 50% de los datos. El cuartil 3 es el 75% de los datos. Después tenemos el rango intercuartil. El rango intercuartil se usa restando el cuartil 1 del cuartil 3, o sea, cuartil 3 menos cuartil 1. Y este lo que nos va a dar es el rango de números en el que va a estar, qué tan dispersos van a estar los números dentro de los cuartiles. Eh, Y eso se puede representar, todo esto, el rango y los cuartiles y el rango intercuartil, se puede representar usando un diagrama de cajas y bigotes que se ve así. Después podemos tener los valores no esperados o atípicos, que son valores muy distantes del conjunto y que se encuentran generalmente fuera de los cuartiles. Un ejemplo de eso podría ser como que estés midiendo la edad de cierto grupo de personas,
pero haya dentro de ese grupo de personas, haya alguien que tiene una edad muy alta en comparación al resto o una muy baja. Em, para esto se puede usar una fórmula que es 1.5 por el rango intercuartil. Y eso digamos, los valores no esperados son un valor al menos 1.5 veces más grande o más pequeño que los cuartiles. Y cuando tienen como un efecto, que generan un efecto em, significante en los cálculos que se hacen con los datos, es mejor removerlo. Y así se hace y está totalmente bien hacerlo. Después tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la sumatoria de las frecuencias. Como anteriormente teníamos la tabla del color de camisas y el número de niños, la frecuencia acumulada va a ser la suma de los niños que tienen todas las camisas. Entonces digamos que 3 niños la tienen roja y 2 azul, entonces la frecuencia acumulada va a ser 5. El número final de la sumatoria, bueno, y para los cálculos con los cuartiles y así, se representa con n y ese va a ser el número final de la sumatoria de frecuencias. Ya casi terminamos, ya solo nos queda la desviación estándar y la varianza estándar. La varianza estándar se representa con una letra griega a la 2 y eso lo que hace es usar todos los datos del conjunto y nos va a dar la distribución de los datos con respecto a la media, o sea, cómo están distribuidos los datos eh, partiendo desde la media del conjunto de datos. Para esto se usa un procedimiento muy largo, por lo que generalmente se hace con la calculadora. Los pasos para hacer la varianza es primero hallar el promedio de los datos. Después vamos a coger todos los datos que estén en X en una tabla, como por ejemplo el número de niños que tenemos con ciertas camisas, y eso, cada uno de esos valores le vamos a restar el promedio. Después, ese sería el segundo paso. El tercer paso es elevar cada uno de esos datos a la 2. El que resultó del resultado de X menos el promedio, el número de niños menos el promedio. Después de eso, el paso número 4 sería sumar todos los resultados que nos dieron, o sea, los que ya están elevados a la 2. Y por último, se divide entre el número total de datos. Expresado en una fórmula, la varianza estándar sería la sumatoria de X menos el promedio a la 2 sobre n. Y finalmente tenemos la desviación. La desviación es mucho más fácil, porque la desviación es sacar la varianza y a eso se le saca una raíz. Y eso ya es todo. Y generalmente igual también se usa con la calculadora. Y si una calculadora te da solo la desviación y no la varianza, perdón, entonces la desviación se eleva a la 2, siempre y cuando estés usando todos los números que te dé la calculadora para cualquiera de los dos datos. Y por último, unas características que se dan si se usa la varianza y la desviación es que si se suma o resta un valor de k, o sea, cualquier número, de todos los números de un conjunto de datos, el promedio va a aumentar o disminuir el valor que se le sumó de k. Como por ejemplo, tenemos el promedio de niños que trajeron las camisas. Y si le sumamos, no sé, otros 3 niños, el promedio va a subir 3 unidades. Y la desviación, si se suma o se resta un valor de k, la desviación se va a mantener igual. Pero en caso de que se multiplique o divide un valor de k de todos los números de un conjunto, el promedio y la desviación se van a multiplicar o dividir por el valor de k.
Se van a multiplicar si el valor de K se multiplicó y se van a dividir si el valor de K fue que se dividió. Y eso sería un resumen muy breve de lo que sería el capítulo número 6, que es estadística y las medidas de tendencia central y dispersión.